Eve Bonafini, gracias por venir. ¿Te acordás cuándo fue la primera vez que te pusiste el pañuelo? Sí, claro. El 9 de octubre de 1977. En una marcha a Luján, que todos decidimos para identificarnos, porque en el 77 nadie nos conocíamos, no sabíamos qué apellido teníamos, y decían que iban 1 millón de personas a la marcha a Luján. Y dijimos, tenemos que ir a pedir por nuestros hijos. Y bueno, y decidimos ponernos algo en la cabeza y una dijo, ¿por qué no nos ponemos un pañal de nuestros hijos? Que antes no eran descartables. Y ese día fue el primer día que me lo puse. ¿Te pusiste un pañal en la cabeza? Un pañal, porque antes eran de gasa, los pañales no eran descartables. ¿Por quién fuiste a pedir? Por todos los desaparecidos, porque era... Pero esa primera vez ya pedías por todos, ¿no Y pedías? porque fuimos gritando. Se rezaba mucho el Padre Nuestro y el Ave María. Entonces cuando pedíamos, a los gritos pedíamos por los desaparecidos. Todas las madres que fuimos pedíamos por todos. Nadie decía yo pido por Juan o por Luis o por María o por... No. ¿Pero cuántas eran esa vez que se cansaron los pañales? Éramos como 200 madres, éramos muchas. Ya eran 200. Éramos muchas. ¿Qué Y claro, porque ya faltaba poco para el secuestro. Ya estaba infiltrado Astiz, el movimiento crecía y crecía y crecía. Y por eso tuvimos que ponernos algo en la cabeza, porque las madres algunas iban desde Moreno, otras iban desde San Cayetano. Éramos una cantidad muy importante de madres. ¿Y cuántos de los que ya eran desaparecidos, pero quizás todavía no se llamaban así, o recién se empezaban a llamar así, conocías vos? Cuando estabas ese día allá en Luján, ¿quién te faltaba a vos? Bueno, me faltaban mis hijos, me faltaba el hijo mayor, todavía el más chico no, porque el más chico desaparece en diciembre, el 6 de diciembre, y mi nuera desaparece en el 78. O sea, en ese Pero momento... ya había una cantidad muy grande de La Plata, compañeros de mi hijo mayor, compañeros de mi hijo menor, de la universidad, del Colegio Nacional. La Plata era un lugar impresionante de secuestros, y todos los días había secuestros. ¿Y qué sabías vos en ese momento sobre el destino de tu hijo? Nada, absolutamente nada. Había una noticia que había estado en la comisaría Quinta, que es donde yo fui enseguida, pero no nada. ¿Vos cuándo lo viste por última vez? El 6 de febrero del 77. ¿Qué recordás? Las conversaciones de siempre. Lo que conversaba, estaba mal mi hermano, bueno, en fin. ¿Dónde Mami, lo viste? voy a ir a verlo. Nada, en mi tu casa. casa, en tu Sí, casa. sí, vino a verme. Y yo ahora voy a ir a ver al tío, después voy a ir a ver a los abuelos para decirle que el tío está mal, porque mis viejos no querían reconocer esas cosas que pasan en la familia. ¿Y no lo viste más? No, nunca más. ¿Cuánto tardás en darte cuenta que lo que pasaba tenía que ver con la política y con la política de la dictadura y no con un hecho accidental? ¿Cuánto tardás en caer que tiene que ver con los milicos y no con una cuestión fortuita de que no estaba, de que... No, enseguida. Enseguida. Y sí, porque mis hijos actuaban en política, yo sabía lo que ellos hacían. Y habían desaparecido muchos compañeros ya, muchísimos compañeros. Yo me acuerdo que el primer compañero que matan en La Plata, lo matan en Tucumán. Y cuando les avisan a los chicos iban a hacer una fiesta de fin de año y todos estaban desesperados. Entonces vos ya te vas dando cuenta, pero nunca crees que van a llegar a tu casa. Siempre ves el amigo, el pariente, el cuñado, desapareció tal, mirá, desapareció el correntino. Todos los días había desapariciones. Y sabés que por la política. Lo que pasa es que vos crees que no puede ser tan grave. Yo creo que ni los chicos mismos se creían que iba a ser tan grave. Ellos mismos no creían que iba a ser tan grave. ¿Tu relación con la política hasta entonces cuál era? Y nada, la relación con la política era ver lo que hacían mis hijos, lo que pasaba en el país, por supuesto, que nos preocupaba. Desde la época de Isabel en adelante a todos nos preocupaba la AAA, ya habían matado a algún familiar mío. Pero vos no militabas. No, porque esa cosa de la mujer, viste, que tenía que trabajar, plancharse buena ama de casa y chau, y punto. Pero sí acompañaba a mis hijos en muchas de las cosas que hacían, ¿no? O sea, se reunían en mi casa, no sé, escribían, alguna gente que venía y se quedaba porque había que esconderla, esas cosas hacíamos todas las madres. Volvemos al día en que te calzaste por primera vez un pañal, que luego fue un pañuelo con el tiempo, y dijiste al pasar que ya por entonces estaba infiltrado Astiz. Mucha gente no lo sabe. Y Astiz se infiltró en el mes de agosto. Mejor dicho, mucha gente no lo recuerda. Porque se habló mucho de las monjas francesas y no de las madres. Astiz se infiltra en las madres para destruir el movimiento, que ya éramos como 200 madres. Y se infiltra en las madres diciendo, bueno, era un pibe jovencito, parecía que tenía 18 años, que tenía un hermano desaparecido, y da su nombre, el nombre de su hermano, y el único que le desconfiaba era el marido de Azucena. O sea, él llega y dice... que tenía un hermano y que como no tenía madre, que quería estar con las madres. Tanto que Susana, esposa de mi hermano... Se fue Eve de Bonafini, tenía 93 años.
En este arranque de Estamos a Tiempo y con esta nota, con este documento periodístico que realizaba el gran Gerardo Rossini en su momento para el programa La Pregunta Animal, permítanme tomarme la licencia de decirles a ustedes que por unos instantes salgamos de la grieta para hablar de Ebe de Bonafini. Salgamos de esa grieta terrible que nos invade hace muchísimos años y hablar de lo que relataba esa mujer en ese momento, ¿no? De lo que había sido su vida hasta ese entonces cuando tuvo que salir a la calle. Hay un prólogo de Osvaldo Bayer en un libro que yo siempre recomiendo leer, que es La Rebelión de las Madres, donde Bayer dice eran mujeres de patios de Malbones que vestidas de percal tuvieron que salir y pelear con la palabra frente a uniformes, frente a sotanas cardenalicias, a pelear con la palabra. Déjenme quedarme con esa imagen de una Ebe de Bonafini que fue uno de los símbolos de la lucha por los derechos humanos. Después discutimos lo que fue su bandería política, sus declaraciones muchas veces viscerales, disruptivas y todo lo que ustedes quieran, sí, y que conocen, porque hay muchísima gente que nos está viendo que piensa totalmente diferente con lo que estoy diciendo. Pero déjenme recortar lo que fue la lucha de los derechos humanos. La lucha por las personas desaparecidas, por un terrorismo de Estado, durante la noche más larga que tuvo la República Argentina. 93 años tenía Ebe de Bonafini, el mayor de los respetos, una mujer muy sufrida, pero que queda recortada, insisto, de todo lo que hemos conocido de Ebe y que podemos compartir o no. Por eso pedí sacarla de la grieta. Hernán Lecher, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mariano? Permitime no recortar la historia desde mi óptica de Ebe, justamente. En general se la ha acusado, vos un poco sobrevolabas sobre el tema de polémica en sus declaraciones. Yo quiero recordar, en un momento donde en la Argentina se pide pena de muerte, lo pidió un diputado hace muy poquitito, donde acá ha venido algún invitado diciendo que había que ametrallar gente, Ebe nunca pidió pena de muerte para nadie, ni deseó la muerte de nadie. Una mujer que, me anotaba las fechas acá, el 8 de febrero del 77 le desaparecieron su primer hijo, Jorge. Digo su primer hijo, el 30 de mayo, algunos meses después, hace la primera marcha alrededor de la pirámide de Mayo. Hacia finales de año desaparece su segundo hijo. En 2001, esto yo no sé si se recuerda, entraron a su casa a amenazarla, ella no estaba, y amenazaron a su hija, que lo veíamos en la entrevista, muy buena entrevista por cierto, que sufrió la infiltración no solo de Astiz, sino de otra persona desconocida, mujer, en la propia organización que creó, Madres de Plaza de Mayo, y que su respuesta al asesinato de sus hijos fueron 45 años de marcha, porque vale la pena también recordarlo, que hasta el jueves que pudo, debe haber sido un par de jueves atrás, seguía yendo a hacer la marcha alrededor de la plaza. Hoy Hijo se está convocando también esta tarde a recordarla de esa forma, pero a mí me interesa recordarla no condenando su postura política. No me parece que se justifique y que tenga que reivindicar una parte de su vida. Me parece que también hay que respetar lo que ella pensaba en materia política, porque creo que así lo merece. Una persona, insisto, que si la quiero recordar, nunca le pidió la muerte a nadie, a pesar de que tal vez podía hasta tener razones, si se quiere, por lo que había sufrido en su historia. Bueno, muy bien, ahí estamos entonces.